Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Show Off. Show Off, como ya saben y como lo hemos comentado por nuestras redes sociales, es un conversatorio con las personas que están detrás de la escena teatral. Vamos a salir 2 veces al mes en esta primera temporada, los días miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, pero también vamos a tener ahí algunas picaditas en nuestras redes sociales, que bueno, nos pueden encontrar en Instagram, TikTok y Facebook para que no se pierdan las novedades y algún materialcito que vamos a ir sacando, que vamos a ir lanzando por ahí, ¿no, Dianita? Por supuesto que sí, Franco. Bueno, y el día de hoy estamos bien emocionados porque vamos a arrancar nuestro primer episodio, así que es como, La garabía, samba, samba. por supuesto. Bueno, vamos a jugar un poco entonces, vamos a conversar y vamos a divertirnos. Así que una vez empiece, show. Vamos a hablar con Leo Cubas, que es nuestro invitado del día de hoy. Él es un gran amigo desde la época universitaria. Él es director, dramaturgo y docente de teatro. Es bachiller en Artes Escénicas y Literatura de la Universidad Científica del Sur. Actualmente se encuentra haciendo su máster en escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, ha dirigido y ha escrito obras de teatro que también nos va a ir contando a lo largo de esta entrevista. Además es docente en dos instituciones, que es la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y la Universidad Científica del Sur. Bienvenido, querido Leo. Hola, hola, Además, Leo, Dianita. Hola, Franco. amigo de la casa, además, amigo de la casa, tenemos historia en común, tengo una historia en común con estos señores, que le quedé mal a Cierto. Diana, Leo fue el salvavidas, de que era director de dirección de Diana, y yo me bajé de la obra por motivos emocionales personales. Y Leo me retuvo. ¿Cuánto faltaba para estrenar? Para que Leo, cuando me ¿Tres reemplazó. semanas? ¿Tres semanas? ¿Dos Era una semanas? locura. O sea, era una Una cosa de locura, locos. claro. Era Sí, el o sea, yo proyecto no final fui. de Dianita. Yo la estaba asistiendo en dirección y tú eres uno, claro, de los personajes. Eran tres Yo personajes. actuaba, claro, ahí. Estaba Brian y Estaba Gerson, estaba Gerson. yo y estaba Gerson y Sergio, Sergio. Sergio Cano, ¿puede ser? Ajá. Estábamos los tres, claro. Y Sí, sí, ahí sí. felizmente tú estabas de gran salvavidas, Ingresé. Dije, este por es mi momento. Este supuesto. es mi momento de estrellato en la actuación. Mentira, Así, él hoy no brillo, hoy quería brillo. actuar. Esa es una gran falacia. Este es mi Ven momento. acá, Este es tengo mi que hacer un momento. pare Yo lo al veía bien programa. feliz Porque en el afiche, ¿ah? O sea, que yo creo que quería actuar. sí, en la ficha sale él, o sea, en primer plano, primerísimo plano. Claro, yo Además, protagonista. Era una obra coral, pero yo total, protagonista. por supuesto que sí, pero bueno, y ya yo después ya me pude resarcir con Diana, con Leo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los proyectos de Leo, pero nada, Leo, gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio. Y lo primero que te quiero preguntar ahorita, que se me viene a la cabeza un poco, es sobre Cuídate de mí, que es una obra que van a reponer, entiendo yo, en la AAA. Sí, este año hacemos la reposición el 16 de junio y tenemos 9 funciones. Es una obra escrita por Eduardo Drianzen y es muy interesante porque es un viaje por la historia de Lima, desde 1600 hasta la actualidad. Y Ujú. tiene drama, tiene comedia, tiene momentos muy conmovedores, momentos muy mate de risa, ¿no? Propios de la dramaturgia de Eduardo que nos hace viajar también por diversas emociones, ¿no? Está en el elenco Luis Miguel Llovera, Daniel López, Gabriela Bilotti, está Paul Gastelo y Jimena Arroyo. Ah, mira, qué chévere. Oye, ahorita que acabas de decirme el tema de que la obra tiene como momentos, bueno, tú que eres también dramaturgo y has ya presentado dos proyectos personales, ¿crees que tu o sea, lo que tú escribes, tu teatro personal, también es un teatro de momentos? ¿Sientes que ha habido una conexión ahí con la obra de Eduardo Arancén? Em, Tal vez una conexión desde como cuando escribo, me gusta mucho que la historia no sea lineal, entonces siempre hago juegos de tiempo, voy al pasado, luego voy al futuro, regreso al presente, trato de jugar un montón en el tiempo. Tal vez la conexión que tenga con el texto de Eduardo es, uno, que suelo hablar sobre temas de realidad nacional, y la obra de Eduardo habla sobre las grandes heridas que tenemos nosotros como nación, ¿no? Habla sobre eh, las prácticas de la Iglesia Católica y cuánto daño le han hecho desde 1600 hasta la actualidad.
la herida de la guerra, la herida de la discriminación y el racismo, y bueno, la última gran herida que nos dejó la pandemia, ¿no? Pero si de alguna manera conectamos o conecto con Cuídate de mí es con el tema del tiempo, ¿no? Y esta idea de viajar en el tiempo, en una misma obra. Bacán. Bueno, estaremos ahí atentos para ir a ver Cuídate de mí muy pronto. ¿Cuántas funciones? 9 funciones, ¿verdad? 9 funciones, ajá, desde el Por el 16 de aniversario de la junio. Asociación de Artistas Aficionados, así que Así estaremos es. ahí definitivamente. Un punto importante que creo que también quiero abordar desde el mismo tema del día de hoy del episodio, del papel a la puesta en escena, es un poco ir al inicio de cómo tú entraste al mundo de la escritura y al mundo de la dirección, porque fue como un paso que se fue dando. ¿Cuándo así tomaste la decisión de decir, ya, yo quiero escribir, no voy a actuar más, no va por ahí mi camino, voy a ser escritor, dramaturgo específicamente, y voy a empezar a dirigir? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo aconteció? Me remonto a la prehistoria de mi existencia. Yo estoy estudiando comunicaciones, un ciclo, y ese ciclo que estuve estudiando comunicaciones tenía que llevar algún taller como de electivo, ¿no? Había un taller de Ujú, poesía, danzas peruanas, oratoria, teatro, y yo nunca había llevado un taller de teatro. ujú. Nunca en mi vida, durante toda mi época escolar, nunca había llevado teatro. Ingreso a ese taller de teatro y digo, Dios, esto es lo que quiero hacer durante toda mi existencia. Y en ese momento yo ya escribía ciertas cosas. Escribía sobre todo narrativa y poesía, pero descubro el teatro y me interesa escribir a partir de los diálogos. Ingreso a artes escénicas en la Científica del Sur y allí de manera profesional a lo que, o sea, decido en primer lugar dirigir, no escribir. O sea, escribía para los cursos, pero digo, me doy con la obra de Sergio Arrau, Entre ratas y gorriones, y junto con Luis Yataco, un compañero también de mi promoción, decidimos montar esa obra. Entonces, mi primer acercamiento de manera profesional es con la dirección, pero yo ya escribo desde el colegio, no siempre me ha interesado contar historias. Cuando me toca unir estos dos caminos, de alguna manera la escritura y la dirección, es para, para mi proyecto final de la universidad, que nace de un curso de dirección 2 con Claudia Tangoa. Estaba explorando a partir del tema de la memoria y el vínculo con el padre, y llegan dos textos a mi mano, que es Los rendidos de José Carlos Agüero, eh, y La distancia que nos separa de Renato Cisneros, que hablan sobre sus vínculos con sus padres. Eh, y que de todas maneras dialoga con nuestra historia como nación. Lucía Castro, Luis Yataco y yo, que en ese momento estuvimos trabajando juntos en nuestro proyecto final, decidimos hablar sobre estos temas, sobre el vínculo con el padre y la época de violencia política entre los 80 y 2000, y a partir de eso comienzo a escribir. Y alguien que es clave de verdad, bueno, en primer lugar, Claudia Tangoa es clave porque en su curso comencé a explorar un pequeño texto de 20 minutos, y recuerdo que Jimena Arroyo, con la que estoy trabajando ahora, me dice, ¿qué vas a hacer para tu proyecto final? Y yo le digo, no recuerdo, me está inventando un proyecto. Le digo, me quiero hacer esto, la verdad. Me dice, ¿cómo es Jimena? Un silencio. Dice, ¿sabes qué? Deberías, deberías hacer lo que has trabajado con Claudia, me dice. ¿Tú crees, Jimé? Sí, está muy interesante, es que lo otro. Dije, yo. Lo conversé con Luis, lo conversé con Lucía, y a partir de ese impulso, de alguna manera que me da Jime, decido escribir y dirigir mi proyecto final, ¿no? Y ese fue como el inicio de todo. Ah, mira, qué chévere, pero digamos que antes de entrar a todo este tema de la dirección y la escritura, que si bien lo has desarrollado a partir de todos estos cursos, antes de eso hubo un prehistórico que fue como el primer llamado del teatro, que de pronto es como que tienes esa revelación y dices, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Quiero entrar, o sea, ¿cómo fue tu primera conexión ahí, ¿no? Antes de poder pasar a hacer una exploración mayor. Voy a decir algo sumamente cursi, eh, que es Métele, métele, cuando, métele a ver, nomás. yo no tenía ganas de hacer absolutamente nada por mi vida durante mi adolescencia, ¿ya? Yo no quería estudiar una carrera, me gustaba tomar fotos, escribir, no me iba muy bien en el ámbito académico, entonces, un desastre. Ingreso a comunicaciones, como muchas personas que no saben exactamente qué hacer con su vida, ingresan a comunicaciones porque ahí van explorando diferentes cosas. Ese fue mi... Además me gustaba tomar fotos y escribir, dije, puedo hacer prensa escrita. Y ya, comienzo, y cuando ingreso al taller,
de teatro, y a esto voy a lo que decía que es un poco cursi, es como si mi vida hubiera estado en blanco y negro o en sepia durante todo el tiempo. Ingreso al taller y la primera clase y todo va cobrando color. Y fue Ah, realmente mira, revelador. Y dije, wow, ok. Y o sea, todo lo disciplinado, organizado, meticuloso, responsable que soy ahora, creo yo que se lo debo al teatro, ¿no? Porque antes del teatro, de verdad, un loco desastrosa mi calato. existencia. Desastrosa mi existencia, sí. Pero Oye, claro, mira, ese no te primer creo. encuentro con el teatro fue maravilloso, desde el juego, lo lúdico, ¿no? El trabajo en equipo. Muy, muy bacán. O sea, que en tu vida hay una época como un Leo antes del teatro y Leo después del teatro. ¿Y sientes que en alguna medida lo plasmas en tu obra? O sea, sí, ¿no? Creo que el teatro y mis vivencias previas al teatro, que están mucho más vinculadas a la experiencia del barrio, yo soy el Callao, soy chalaco, esas dos vertientes, que es la temática del barrio y las amistades, y el quehacer teatral, están vinculadas en mi obra, ¿no? Hay una obra que se llama La obra que nunca pensamos hacer, donde trabajamos juntos, trabajamos juntos, y ahí tiene un montón de la temática del teatro, ¿no? Y el de hacer teatro independiente en nuestro sector. Y luego la película que nunca hicimos, que es la última obra que hice el año pasado, habla sobre la experiencia también de barrio en el Callao particularmente, ¿no? Y Ujú. la película que nunca hicimos, ¿es una secuencia de la obra que nunca pensamos hacer o son como dos textos, dos obras separadas? Sí, son dos obras separadas, que temáticamente están vinculadas por dos cosas, o sea, por dos temas, ¿no? Que es la temática de la amistad, porque siempre es un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos en la obra, un grupo de amigos en la película, y la idea de lo que se quiere hacer pero no se logra, y al final de cuentas hay otro camino, ¿no? Esta idea de lidiar con el fracaso. Creo que estas dos Claro. temáticas son las que están en común en estas dos obras, y estoy pensando, a ver, siempre digo que yo estoy escribiendo una obra cuando la estoy pensando y hay un momento, la pienso un montón de meses, luego me siento y es como un vómito, ¿no? Entonces, ya estoy pensando en la tercera, que está vinculada temáticamente a esas dos anteriores. Bacán, Entonces, bacán. sería como una especie A mí, de trilogía. Sí, claro. sí me han dicho. A mí lo que me parece bacán, o sea, no solo de la exploración o de tu inicio dentro de la vinculación con el teatro y de cómo arrancas y comienzas a cambiar no solamente tu visión de lo que quieres, sino también el cómo comienzas a organizar tu vida en ese caos en el que vivías, ¿no? Ese mismo romanticismo con el que tú nos acabas de contar, ¿no? Ese momento, ese encuentro con el teatro, que ahora también me pongo a pensar en el encuentro y justo tu primera obra se llama Encuentro, ¿no? Entonces hay toda esa connotación de la vivencia con respecto a la vinculación con el teatro. A mí me parece que dentro de todo ello, ¿no? Podemos encontrar también que muchas personas se encuentran o tienen ese momento especial de vinculación con el teatro, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a los 14 años fue que encontré el teatro y también fue como ese momento en el que hay algo que es como que hay una marquesina alrededor, hay algo en específico que te está diciendo, esto es, por aquí es, aquí estoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en muchos estudiantes que comienzan a transitar, tú también eres docente de teatro, entonces comienzan a transitar por este espacio de educación teatral y tú como docente puedes identificar rápidamente quiénes como que, uy, la tienen clarísima y dices, estos van de norte y hay otros que todavía están pululando, tratando de encontrar, como por ejemplo ha sido esa vinculación desde la docencia, de ese reencuentro entre tu momento de encontrar el teatro y el momento de estos estudiantes que están comenzando a empezar en el teatro y tú mismo empiezas a de repente verte reflejado o no en lo que ellos hacen. ¿Cómo es todo este proceso también? En primer lugar, es muy conmovedor ver a chicos, yo ya me siento súper viejo, ¿no? Voy a cumplir 30 el próximo mes, ya, voy a Pero cumplir todos estos 30. jovencitos, Pero claro, ya yo estoy terminando los 20 y muchos de mis estudiantes son personas que todavía no llegan a los 20 o están iniciando los 20, ¿no? Y ujú, sobre todo es muy conmovedor ver como a chicos y chicas tan apasionados con el quehacer teatral. Vengo de la experiencia de dictar en la pre del ENSAC,
que inclusive son chicos mucho más pequeños, ¿no? Mucho más jóvenes, que son de 16, 17, 18 años, aunque hay algunos mayores, con tanta energía, con tantas ganas de poder hacer una transformación social, por decirlo de alguna manera, a partir del teatro, ¿no? Y sí, creo yo que es sencillo poder identificar, al menos para mí, quiénes son los que pueden aún como perdurar o seguir en el camino teatral, porque es muy difícil, muy complicado hacer teatro en nuestro país. Bueno, en nuestro país que no es difícil, ¿no? Pero si hay un top 3 tal vez Claro. hacer arte en el Perú Sí, es una de las cosas más complejas. Yo creo Eh, que el arte y la escritura también, ¿eh? O sea, van por sí, ahí. sí, sí, sí. el arte y la Es cultura. bastante complejo. Sí, Eh, pero sí, es como algo que les digo mucho a mis estudiantes es que traten de ir a ver teatro, ¿no? Siento que ir a ver teatro, aunque suene algo bastante obvio, pero hay algunos chicos y chicas que no van a ver teatro, y lo pasaba en promoción. Éramos 5 o 6 personas de como 25 que íbamos a ver las obras, siempre, ¿no? Puedo decir nombres, no diré nombres, pero éramos 5 o 6 personas que siempre íbamos, y las otras personas no. Y las otras personas entiendo que se han dedicado a otros rubros, a otras cosas, eh, pero creo que eso es un gran diferencial, ¿no? El ujú. ir a ver teatro, desde allí nomás identificas qué chicos de verdad están muy comprometidos con el Aparte teatro. Ahora, se entrena el ojo, definitivamente. O sea, la gente que no ve teatro y que intenta o pretende hacer teatro, comienza a cometer los errores por no ver teatro, porque, o sea, pasan muchas cosas, igual que la lectura, cuando uno comienza las primeras lecturas con los estudiantes y te das cuenta de que no leen porque leen atropellándose ellos mismos o no tienen como una noción de la lectura, ahí te das cuenta, igual pasa en escena, ¿no? Sí. Y bueno, pasando a otro tema, porque esto de la docencia puede ser muy, muy grande, volviendo un poco a la cuestión, ¿qué tiene que pasar o qué vinculación tiene que, no sé, qué tienes que tener para comenzar un texto? O sea, ¿cómo arrancas en ese papel en blanco o es algo que se va, como tú decías, cocinando en tu cabeza desde un tiempo ya y luego comienzas con el contacto con la hoja? Porque yo entiendo que a veces una hoja en blanco puede ser también claro. una cosa muy fuerte, ¿no? De encontrarte con eso y decir, ok, tengo que llenar esta hoja, ¿con qué la lleno, no? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo o no? ¿Cómo fue justamente ese arranque de vamos a escribir? Eh, creo que con mis proyectos personales, porque yo también soy una persona que escribe mucho por encargo. Es más, creo que he escrito más por encargo que mis proyectos Que por tus personales. propios proyectos. Que debe ser Claro, otro porque proceso, además, completamente diferente es a completamente escribir lo distinto. que te sale a ti del tuétano, a escribir pensando en si les va a gustar, no les va a gustar, van a querer, no van a querer. Exacto, exacto. Entonces, lo que a mí me pasa particularmente con mis proyectos personales es que siempre inicio o enfrento la hoja en blanco a partir de un monólogo del personaje, ¿no? Siempre tengo un protagonista bastante claro. Entonces, lo primero que hago es, ¿qué quiere decir este personaje particularmente? ¿No? ¿Cuál es? Siempre trabajo a partir de, puede sonar muy dramático, ¿ya? Pero siempre pienso que hay, oye, un gato por ahí, hay un gato, lo puedo ver, hay un gato. Y Bebé Evidenciemos al Luna gato. quiso hacer su aparición en el primer episodio. Me encanta. Em, entonces, yo trabajo con algo que puede sonar tal vez muy dramático, pero es la idea de la herida. Siempre pienso que que los personajes tienen alguna herida particular, ¿no? Que puede partir a nivel familiar, amical, profesional, vocacional. Entonces, a partir de esa herida, hago que monologue el personaje, ¿no? Cuáles son las cosas que tiene por resolver. Y así enfrento la página en blanco de mis proyectos O personales. sea, Y a partir de eso ya voy haciendo la escaleta y voy modificando ¿y, algunas cosas, ¿no? y sientes que este es un proceso tuyo o es un proceso que tú has aprendido, no sé, en algún taller, alguna técnica que viste por ahí que te sirve? Tal vez es algo que escuché en alguna clase de dramaturgia de todas maneras, no creo que es algo que me lo haya inventado. Soy totalmente seguro que algún profesor o profesora me dijo, si es que no sabes cómo iniciar, haz que tu personaje hable simplemente, ¿no? Que hable mucho. Tal vez, tal vez algún curso con César de María, me suena Ajá. a la voz de César en este momento. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo lidias tú con la frustración? Porque imagino que debes tener algún punto en el que tienes
en el que tienes como que sabes cómo la quieres desarrollar y estás trabajando la idea y de pronto, ¡pum!, pasa algo y tú dices, no va por ahí. Em, yo busco en ese punto guardar distancia de lo que estoy haciendo. O sea, Ujú. alejarme un poquito. Si es que es algo que tengo que resolver muy pronto, de todas maneras, igual tomo distancia. Camino un rato, 10 minutos, me olvido de eso y guardo distancia de lo que estoy haciendo, ¿no? Si es que tengo tiempo, porque claro, también me ha pasado donde estoy tratando de resolver algo porque estreno en 3 horas y no es que, ya, me voy de viaje un fin de semana, regreso. Claro, claro. No, es algo que tengo que resolver pronto. Entonces, si tengo que hacer eso, salgo del teatro solito, camino un rato, doy un par de vueltas, me compro una botella de agua, no sé, camino, doy vueltas y regreso, pero sí trato de guardar distancia. Y es algo que, y cuando tengo un poco más de tiempo, sí busco tener otras lecturas, ver alguna película, como guardar la distancia de lo que me ha causado frustración en ese momento, ¿no? Recuerdo las palabras de Gustavo López, que era director de la carrera de la Científica del Sur y fue mi profesor de montaje. Recuerdo que no sé con qué cara me habrá visto Gustavo en una de las clases de las presentaciones. Estaba muy angustiado, muy preocupado. Además, como les digo, soy a veces muy obsesivo con mi trabajo. Gustavo me dice, Leo, tranquilo, el momento de ocio es muy importante. Sal con tus amigos, cómprate una chelita, camina por el malecón, relájate, me dice. Y fue en ese momento donde caí en cuenta, y también claro que es importante que yo se lo he mencionado a algunos alumnos en particular, porque claro, también está el alumno que tú le dices, concéntrate en tu momento de ocio, que también es importante, ya, ¿no? Tres Claro, y semanas te de momentos de ocio. desbandas, claro, te pierdes todo un fin de Pero semana. claro, un perfil como a mí me vino súper bien, ¿no? Y desde allí entendí la importancia en ciertos momentos guardar distancia para luego regresar, ¿no? Con mayor claridad. Y Y en general sientes relajar, que eres claro, y relajar. Ujú. pero en general sientes que eres una persona que se frustra mucho en la vida con las situaciones que le pasan, o crees que tú tienes como un manejo muy como ahí chill de la situación. Uf, es que usualmente me peleo solamente conmigo. O sea, yo soy mi mejor amigo y mi peor enemigo. Porque, o sea, siento que como me tocas, o usualmente me toca ser director o coordinador de equipos, siempre trato de guardar mucho las formas con mi equipo, ¿no? De protegerlo mucho, de cuidar un montón. Entonces, siempre es el chongo conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo? Entonces, sí siento que me puedo demorar un poquito en poder resolver, pero termino resolviendo, ¿no? Pero sí es algo que en el momento digo, no hay solución. Pero para mí nomás, Ah, ojo, ok. yo no Ah, llego no al eres, ensayo con el equipo, no digo, chicos, no, conmigo nomás. Y a no partir de, o lo llegas, dialogo con la persona, ¿no? no llegas a ser ese director histérico que tira puertas, grita, se agarra a cabezadas, ¡ah!, y que crea No, no, tensión, no, los actores lloran. no, no, No. no, no, no podría, no podría, no, no, no. Digo, hacer, o sea, es un pensamiento también que me acompaña siempre. Hacer teatro es una experiencia que compromete tanto, o sea, hay tanto compromiso emocional que suele ser tan desgastante emocionalmente, en cuestiones económicas también, que digo, el espacio para poder crear tiene que ser un espacio amable. O sea, si quieres venir a discutir, a pelear mientras estás creando, ¿para qué? O sea, si, si ya es bastante complicado el proceso Ya te creativo, ¿para sé. qué sumarle ese temperamento, no? Eso es lo que pienso. Con Sí, respecto a la frustración que estamos hablando a nivel, primero, de escritura, obviamente también la frustración con los equipos, como acabas de hablar, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, tú mismo con tu texto y es algo más personal, porque la Claro, dramaturgia nace de un trabajo mucho más personal, que en este caso también tú has trabajado desde yo creo que has trabajado tres cosas, ¿no? A nivel de dirección, desde la dramaturgia, ¿no? El arrancar desde un papel en blanco, totalmente, y tú ser el que crea la historia, el arrancar desde un autor que ya te trajo y te propone un texto, ¿no? Y ujú. también desde el otro lado, desde el que te encargan un texto, ¿no? Dramatúrgicamente hablando, te encargan. ¿Cuál para ti es como este favorito de estos tres o cuál prefieres tú o cuál te gustaría de repente desarrollar más, ¿no? No de repente es un gusto porque igual estás escribiendo en las tres opciones, pero sí te gustaría desarrollar más ciertos aspectos o de repente los disparadores creativos para las cuestiones que son más por encargo.
pueden resultar siendo parte de tu proceso personal para esa primera hoja en blanco en un proyecto tuyo. No lo sé. Ajá. Yo creo que disfruto un poco más la hoja en blanco, o sea, el proyecto desde cero. Pero cuando trabajo por encargo, algo que me da mucha paz es que la otra persona me dice, ¿no? O sea, me dice tal cual, digo, necesito esto con estas temáticas, que llegue con este objetivo, quiero abordar con estos personajes, y ya, yo digo, ok. Y además, como a mí me apasiona mucho el orden, como ya quieres todo, o sea, me das toda esta información ordenadita y yo te la ordeno en una historia, ¿no? Pero eso es como, claro, esa es mi manera de poder ingresar y conectar con la escritura por encargo. Por otro lado, sí me gusta mucho partir desde cero, ¿no? Un proyecto desde cero. Ahorita estoy pensando en una creación colectiva a partir de un tema, entonces con un equipo en particular para la otra mitad del año, y es algo que me emociona mucho, ¿no? Es algo que me emociona mucho porque es escribir desde cero y es dirigir también esto desde cero, ¿no? No es que yo llegue ya con un texto al elenco, Ujú. sino es algo que vamos a crear entre todos, ¿no? Eso me motiva bastante. No es que el otro Escúchame, no me motive, ojo, ajá. pero quizás un poquito más. Y dentro de todo esto, en algún punto, en algún pequeño rincón de tu cabeza está el hecho de volver, o podrías tú actuar algo que tú hayas escrito. ¿Te ves así? En un momento ha surgido para este tercer proyecto, mire, no se lo he dicho a nadie, Como pero Quentin sí, Tarantino, sí, que vas a escribir para él. Exclusivas, exclusivas. Muy bien, me en encanta. algún momento, sí, estoy pensando en tener una pequeña aparición en el otro texto. No estoy totalmente seguro, la verdad, pero no desde un personaje, sino desde En yo, sí o sea, mismo. como Leo Claro, Cubas, ¿no? claro, como el Exacto, como el director director, del ¿no? proyecto. La figura de... porque sí, o sea, la idea de la actuación, o del ser actor, sí o sea, la dejé apenas conocí a profundidad la dramaturgia y la dirección en el segundo o tercer ciclo de la científica, ¿no? Eh, Ujú. Me di cuenta que me apasionaba mucho más poder visualizar un montaje, pensar en el espectáculo, dirigir actores y escribir que actuar, ¿no? Es algo que no me moviliza tanto como estas dos fuentes, ¿no? Claro. Y tú que trabajas con actores jóvenes, no tan jóvenes, ¿cómo es lidiar, o sea, cómo manejas personalidades que a veces son tan fuertes, ¿no? Porque a veces los actores tienen este tema del ego un poco avasallante. Bueno, yo tengo la teoría de que los estudiantes de actuación son generalmente quienes tienen el ego más alto porque es como que estás, o sea, piensas que vas a llegar a la cumbre, vas a ser todas Meryl Streep y todos Robert De Niro, pero ¿cómo haces para manejar un grupo grande y no perder la paciencia en el intento? Eh, Creo que es vital las personas que te acompañan a ti en el proceso creativo. O sea, el productor, la productora, tu asistente de dirección o el asistente del productor o productora, ¿no? Creo que esos son las personas a las que siempre recurro de alguna manera para poder como desfogar un poco, conversar, recibir feedback también para saber cómo está yendo mi trabajo, ¿no? Y yo también he sido el paño de lágrimas o el hombro cuando he sido asistente de dirección, ¿no? Y he notado en muchos procesos que, claro, esta persona, el asistente de dirección o la productora o el productor son figuras fundamentales para el director, ¿no? Si no, el director se vuelve loco, Ujú. porque al menos pienso yo que el director no debe generar caos con sus actores, ¿no? Siempre con sus actores tratar de Claro. tener un orden, ¿no? Un norte. Pero sí, ya que mi productor o mi productora o mi asistente me aguante, que ya no puedo más, que estoy Ah, cansado. Pero sí, Que, con mis actores y mis actrices trato de gestionar bien las emociones para poder abordar de manera diferente, distinta a cada uno de ellos, porque cada persona tiene una personalidad sumamente distinta. por ¿Y has tenido algún ejemplo, caso? Sí, dale, dale, dale. o sea, yo recuerdo que una vez conversando con mi padre, yo le dije a mi papá, ¿por qué? Porque él me dijo, qué difícil tu chamba de productora en el teatro. Y yo le decía, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo difícil? Y me decía, yo por ejemplo soy mecánico y me dedico a arreglar los autos. Entonces, si algo sale mal con el auto o algo hay que enderezar, pues yo lo golpeo con un martillo y el carro me aguanta.
pero en tu caso tú trabajas con personas, tú trabajas con Claro. sensibilidades, tú trabajas con egos, tú trabajas con moralidades, porque cada uno tiene su valor moral, su forma de ver el mundo, ¿no? Y me dijo, y ahí el nivel de frustración en muchos casos, o el nivel del cómo te comunicas con ciertas personas, porque puedes herir también las sensibilidades de cada uno de ellos. O sea, son realmente muchas cosas que se conviven en el teatro. Y es algo que no te dicen cuando comienzas a estudiar actuación o cuando Sí. comienzas a vincularte con el teatro. O sea, el trabajo Mm. personal es muy importante también para poder lidiar con todo el campo laboral dentro del teatro, porque después o se generan enemigos o se generan, o sea, problemas, discusiones, conversaciones que a veces no llevan a ningún lado para lo que significa el trabajo, sino que más bien todo lo contrario, terminan dando una, un mal trabajo solo por una cuestión de relación de actores. ¿Alguna vez te ha pasado de lograr ese punto en el que por más que tú has tratado de controlar, porque yo sé que tú siempre quieres como tener el control, pero hay situaciones que lamentablemente como no depende de mí, porque no soy yo el que está ahí en el escenario, es el otro, te ha pasado de que por más que tú has lidiado contigo mismo, con tus asistentes, con tus productores, con toda la gente con la que trabajas, pero igual ha habido cosas que ya han sido insostenibles? No digo que hayas explotado, pero que de repente por dentro no hayas quedado del todo contento con alguna situación que haya pasado de repente en algún montaje. Sí, sí. En un montaje que me tocó dirigir, como parte de mi trabajo, no mis proyectos personales, ¿no? Como parte de un proyecto de encargo, con una persona, recuerdo particularmente, que fue muy, Que no muy vas a decir difícil. nombres, No, sin decir nombres, sin sin decir decir nombres. No nombres. le Puedes voy a dañar decir, no, egos. mentira. Fue muy difícil porque era una persona que no hacía ni un poco de trabajo de autoanálisis, ¿no? De un trabajo de introspección, de poder revisar su trabajo. Y no era un tema con su talento, sino era un tema de cómo comunicaba las cosas que necesitaba o las cosas que quería reclamar por algún momento, ¿no? Eh, en ese momento, como yo estaba dentro de una institución formal, ya lo que correspondía era hablar con mi jefa directa en ese momento y contarle cuál era la situación con esta persona con la que estábamos trabajando, ¿no? Y ya mi jefa directa conversó con esta persona, seguimos trabajando algunos meses, pero ya no de la manera tan cómoda tal vez como en un inicio, ¿no? Y también pienso que las discusiones, las peleas existen, la idea no es evadirlas, ¿no? Porque, es más, tuvimos una reunión, le dije para poder resolver las cosas, punto por punto, no llegamos a ningún como punto medio, seguimos trabajando de manera profesional, tanto esta persona como yo, pero ya en un ambiente más o menos tenso, ¿no? Sí. Ujú. Sí, y creo que en ese punto, al menos, bueno, cuando tienes o vas a tener temporadas extensas, lo que más prima es la convivencia, creería yo, ¿no? O sea, porque aparte de qué te vale tener una actriz tan talentosa, un actor tan talentoso y todo, si trabajar con ellos va a ser un infierno, ¿no? O sea, y creo, y bueno, y puede que contamine un poco el ambiente, ¿no? Este, y sí es importante un poco, creo, lo que te comentaba Diana, porque al menos yo siempre he creído que los ambientes de teatro, si bien son bonitos y son lúdicos y son divertidos, en mi punto de vista siempre son como una pequeña ollita a presión, ¿no? Que en algún punto va a haber una pequeña explosión en alguna parte por alguno de ellos. Y creo que es importante que sí, pues que quien esté en la cabeza sea una persona que tenga la suficiente asertividad y la suficiente inteligencia emocional como para poder manejar al grupo. Pero en ese punto, ¿has tenido alguna situación interna en la que has querido matar a alguien, pero te has contenido? Ya sea porque hizo mal una marcación en escena o porque no te quiso seguir la dirección que le diste o en tu proceso de repente de escribir para alguien no te dio la información que necesitabas y te dijo, ya, mándamelo todo para hoy. Sí, sí, porque claro, en algunos procesos creativos ligados a mi trabajo como escritor o dramaturgo guionista por encargo, eh, no siempre trabajo con personas que están vinculadas al proceso creativo de conocer cómo se escribe una obra o un espectáculo, ¿no? Entonces a veces te piden cosas muy raras, muy como es que como un, o sea, me provoca decir en algún momento, pero me he quedado como, y se lo he dicho de otra manera,
tú eres especialista en este rubro, yo soy el especialista en este rubro, confía en mí. Y en un punto, obviamente, se lo he dicho de manera mucho más amable, han confiado en mí y luego les ha gustado el contenido y ha sido sensacional. Pero en una primera instancia sí hay bastante fricción en algunos puntos, ¿no? Y creo yo que también con esta persona que comentaba hace un momento, quise estallar en algún momento, pero le dije para tener la reunión, esta reunión tampoco fue de todo fructífera, y ya tuve que convocar a otra persona para que funcione como mediador, ¿no? Ah, ok. Ah, man, ya, qué chévere. Pero nunca te has bajado de un proyecto porque no has podido lidiar con otra persona. No, yo tengo como ¿cómo decirlo? Como un lema que es nunca patear el tablero. O sea, o sea, nunca ser la persona que patea el tablero, ¿no? Que se va, que Ujú. se molesta, que dice ya acá me voy simplemente, ¿no? Tendría que tener algún problema muy particular con alguna persona para poder salir de ese proyecto, ¿no? Ah, man, ya. Bueno, suele pasar, ¿ah? Como te digo, la gente en el teatro es muy emocional. Yo he visto gente bajarse de los proyectos. Yo me he bajado del proyecto de Diana por un tema personal emocional. Entonces sí, entiendo. Este, Y hablando un poco de justo, estos abandonos, dame un toque franco, hablando de dale, estos dale, sí. abandonos, porque hay un punto en la escritura, volviendo a la escritura, que a mí siempre me llama la atención. Yo tengo algunas cosas escritas, pero están bien bajo 5.000 llaves y siento que están inacabadas. Cuando tú dices, como escritor, ok, vamos a llevarlo a escena y vamos a empezar a dirigir este último borrador o esta obra que ya creé. O sea, ¿en qué momento tú comienzas a ya fijar ciertas cuestiones y a decir, esto ya está acabado? ¿O tienes algún asesor o de repente lo lees con más personas o lo prestas o lo... Porque hay muchos escritores que hacen eso para poder empezar a aterrizar mucho más o estar seguros de que es el momento. O también van reescribiendo a lo largo de la obra, ¿no? Mientras se está montando. Más o menos, ¿cómo trabajas tú ese, o cómo lidias tú con ese ya cerrar la historia escrita? Mi primer borrador, la primera versión de la obra, puedo compartírsela tal vez a una persona, dos como máximo, o a veces solamente a una, o a veces ni la comparto y solamente la reviso yo con tranquilidad. La siguiente versión sí la comparto a dos, tres personas para recibir feedback, y ya la tercera versión me siento mucho más seguro para convocar tal vez alguna lectura, ¿no? Porque siento que la lectura con actores y actrices te da otro vuelo. Entonces, a partir de esa lectura y de esa tercera versión, ya voy corrigiendo y haciendo algunos detalles. Normalmente hago 4 o 5 versiones como máximo y hago una versión luego del estreno, sobre todo. O sea, luego veo qué cambios han hecho, porque aparte cuando me ha tocado dirigir mis textos, y algunos textos también de otros dramaturgos, hago correcciones, cambio algunas cositas, ¿no? Entonces, hola, Ujú. hola Eduardo, hola Jorge, pues. Hay algunos ajustes, algunos cambios, muy consciente del sentido que quiere transmitir igual el dramaturgo, ¿no? Pero sí hago una última versión luego del estreno, al menos con mis textos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te toma, por ejemplo, un proyecto, desde que tú escribes hasta que tú haces el montaje? ¿Cuánto tiempo pasa eh, desde el punto A al punto final, digamos? Uy, es como súper relevante, o sea, Relativo. relativo, que diga, sí, súper relativo. Porque, por ejemplo, la película que nunca hicimos es un proyecto que yo llevo pensando desde el 2012 y la he hecho recién el año Paso. pasado. Ya, claro, Ujú. esta idea de los chicos que están tratando de grabar una película y tienen alguna complicación y un evento trágico los separa, la llevo pensando de 2012. Y recién me he sentado a escribir en el 2020 en pandemia, o sea, luego de 8 años de ir pensando la obra. Luego, la obra que Ujú. nunca pensamos hacer, la pensé unos 6 meses antes de comenzar a escribirla, la terminé en 3 meses, convoqué Ah, teatro, convoqué equipo y fue como al año como la rápido, saqué sí. a... Exacto, exacto. Ah, man, ya. Encuentros es un proceso como de 2 años. Encuentro creo que es el proceso más, o sea, más amigable en los tiempos en los que yo creo que es pertinente tal vez como generar el proyecto. Aunque cada proyecto también determina Tiene sus su propios propio tiempos, tiempo. ¿no? Ujú. Solamente que a mí me da Sí. un poco más de paz. Si hay tiempos un poquito más holgados, ¿no? Pero eso, Claro, claro, es es un que poco eso también te relativo. lo dan los proyectos personales, o sea, los propios es como tú decides, tú tienes la sartén por el mango, pero en el caso de los proyectos de por encargo, si tienes un plazo específico, si tienes
corres contra el tiempo. A veces cuando te he llamado también me has dicho, Dianita, tengo que terminar de escribir, espérame por favor para poder Luego entré a contestar. las 6 de la tarde, entré a Tengo horario que entrar oficina. a las 6 de la Ese tarde. correo tiene que llegar antes de las 6. Claro que sí, entonces definitivamente hay como varias diferencias o relatividades dentro de este hacer, de la escritura, ¿no? Del quehacer de la escritura. Y también en el caso de la dirección, porque, o sea, tú has dirigido proyectos bastante independientes desde lo tuyo, has escrito, perdón, has dirigido proyectos por encargo porque te han convocado como director, y también has trabajado en el Estado para dirigir, ¿no? No solo a estudiantes, sino a actores profesionales y también compartir hasta con el ballet. Entonces, coméntame como un poco de esas experiencias o cuál crees que es la experiencia que fue como más reto o que de alguna u otra manera has sentido que ha sido mucho más enriquecedora a nivel profesional. Con mi vínculo con el Estado, creo que la experiencia con colegios es una de las experiencias más enriquecedoras y más bonitas que me ha tocado vivir, tanto en el Gran Teatro Nacional como en la región del Callao, que me ha tocado poder escribir y dirigir obras para público escolar. El encuentro con ese tipo de público, con tantas dudas, comentarios, inquietudes, porque luego usualmente se abre un espacio de conversación al menos, ¿no? Eh, Creo que sí, el proceso más enriquecedor ha sido ese. Esos proyectos sí tienen un tiempo mucho más cortito, ¿no? Tienen como, tengo 2 meses o mes y medio para poder escribir, otro mes y medio para poder dirigir a los actores y luego vamos al colegio o el colegio viene hacia ti como pasaba en el GTN o ha pasado en el último espectáculo que hice con el Ballet Nacional, ¿no? Que los colegios iban al Teatro de los Incas para poder observar el espectáculo. Sí, creo que el trabajo con el público escolar ha sido el más enriquecedor y que no me esperaba, ¿no? Creo que he llegado a ese rubro de alguna manera por diferentes experiencias y he generado diferentes espectáculos a partir de ese público objetivo, ¿no? Mancha, qué interesante. Oye, Leo, y mientras íbamos hablando todos estos minutos en los que hemos conversado, tenía una pregunta que me daba vueltas en la cabeza, y es que, güey, tú eres uno de los pocos valientes que se han metido y vive el teatro, respira teatro, y está metido en esto al 100%. Es que está chiflado. Tu familia, cómo ve todo esto? O sea, porque generalmente quienes en algún momento como yo hemos tenido algún acercamiento al teatro, siempre hemos tenido el comentario familiar de, ya, vas a hacer teatro, ¿y qué vas a estudiar, no? ¿Y qué vas a hacer de tu vida para ganar plata? Pero en este punto tuyo, ¿cómo tu familia lleva esto de ti, ¿no? Como artista del Ajá. teatro. Al inicio con mucho miedo, muchísimo miedo, con mucho temor. A partir de que comencé a trabajar y a tener gracias a los apus, los dioses griegos, la vida entera, todo, he podido tener diferentes experiencias laborales a largo plazo en diferentes instituciones. Entonces, cuando han identificado que no es un hobby, sino que es un trabajo con un horario, hay un sueldo y todo eso, es como ok, de verdad sí esto podía funcionar, ¿no? Ahora con mucha tranquilidad, van a ver las obras, cada proyecto en el que estoy están muy comprometidos, me preguntan, me piden que les pase los afiches para poder compartirlo con la familia, ¿no? Entonces están como muy conectados con mi trabajo, pero al inicio entiendo y ahorita con mucha seguridad el miedo al inicio, ¿no? Además porque en mi familia no hay artistas, o sea, no están vinculados Tú ni a eres la el música, primero. ni a la... Sí, no sé cómo, pero entonces hay ¿De mucho dónde temor, porque al saliste? menos en la familia hay, no sé, pues al menos un comunicador, alguien, ¿no? Entonces en mi familia sí están como alejados del mundo de las artes escénicas y aquí llegué El embajador de Llegaste las tú. artes para una familia ha sido. a una familia. Porque yo veo a tu Eso es, familia que va siempre a ver tus obras, ¿no? Tus tías, tu mamá, o sea, me he cruzado con ellas en el teatro y es maravilloso el orgullo y el apoyo que tienen siempre a tu trabajo, ¿no? Desde creo que Encuentro, que fue cuando conocí un poco a tu familia, y desde ahí han ido
cada vez más y más. Y de verdad eso es muy bonito y creo que es un buen punto, ya que estabas hablando también de lo que era la vinculación del escolar, este pase de tú mismo en la docencia, ¿no? El cómo encontrar a esos estudiantes que comienzan a conocer un poco más el mundo del teatro. Y luego también esta relación con la familia que a veces puede ser muy compleja cuando te dedicas justamente al arte, porque es un espacio de mucha incertidumbre, ¿no? A unos les va muy bien, a otros les va más o menos, a otros les va bien o mal por etapas. No es como una constante y hay que buscar mucho y trabajar mucho y a veces estar en muchos proyectos al mismo tiempo para lograr tener una estabilidad económica. Y hay muchos que se bajan también o sea, que empiezan contigo, estudian contigo y de pronto algo pasó en el camino y se bajaron y no los ves más. Por supuesto. Y, por ejemplo, volviendo un poco, porque es como que quería como ir cerrando esa parte, ¿no? De las diferencias que a veces hay con la familia. Volviendo al tema de la puesta en escena, tú como escritor tienes expectativas en tu cabeza, tienes imágenes, piensas en actores de repente, o le escribes algún texto a algún actor pensando que él lo actúe. Cuando lo ves en escena, ¿te ha pasado que en algún momento las cosas no han sido tanto como en el imaginario inicial de la escritura, sino que más bien se ha transformado en otra cosa? Sí, sí, usualmente, al menos en estas últimas dos obras, en la obra que nunca pensé hacer y la película, sí pensaba en los actores que lo iban a representar. Entonces, además por la personalidad, por la voz, físico, sentía que me ayudaba mucho tenerlos como referentes, ¿no? Como referencias directas al personaje. Obviamente que cuando ya se comienza a trabajar en escena y este momento de exploración, en los ensayos, van cambiando muchas cosas. Y además yo soy un director que acepta mucho la propuesta del actor y de la actriz. Además que espero mucha propuesta del actor y de la actriz, ¿no? Y a partir de eso ir modificando, ir probando diferentes cosas. Obviamente yo llego con un planteamiento, pero siempre estoy muy dispuesto a que el actor y la actriz se apropie o a veces me sugiera ciertos cambios de diálogo, pero con el mismo sentido de lo que se quiere comunicar, ¿no? Así que sí, no creo ser ese director que viene y no, el personaje es así, por si acaso. ¿Ya? El personaje es así. No, el personaje es algo que se va construyendo hasta el estreno, ¿no? Y eso, durante funciones puedes hacerles ajustes de todas maneras. Sí, justo para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta, por así decirlo, y es, eh, ya hablando un poco, ahora que justo hablaban de la escena, ¿qué crees que un director valora más en un actor al momento de convocar a la escena? Mm, Creo que yo valoro mucho la propuesta y el juego, qué tan dispuesto a jugar esté a partir de su personaje, ¿no? Y qué tanto proponga. Adoro los actores y las actrices que yo estoy viendo algo con producción y me dicen, Leo, he pensado esto para mi personaje, he pensado en esta gorra, y que me interrúmpeme, está bien. Voy a atender y voy a conversar contigo porque te das cuenta que ese actor y esa actriz está pensando su personaje todo el tiempo, ¿no? Entonces, si es una persona con tanta propuesta, es algo que yo valoro en el montaje. ¿Qué es lo que más les recomendarías a los jóvenes así, estudiantes? Que vean cosas y que lean cosas. O sea, que lean obras teatrales, no solamente teatrales, sino narrativa, poesía, que vean películas, que vean obras. Ejercitar la vista, o sea, ejercitar tu sentido de poder visualizar un espectáculo o leer historias, te abren un montón de referencias, ¿no? A veces cuando uno no sé, pues es muy joven y tiene que interpretar un gran papel de muchos años, no tiene las referencias tan claras, pero leyendo y viendo puede tener un grado de intuición particular para poder abordar algún personaje, ¿no? Bacán, Interesante. bacán, bacán. Sí, definitivamente es lo que se necesita, así que tomen nota de lo que Sí, están, sí, sí. de lo que estamos Ahora, conversando Leo, y haciendo. sí, solo para cerrar ya, porque ya estamos ahora sí off total, queremos hacer un pequeño juego de preguntas contigo rapidito, que es como una especie de Dios mío, zip-zap de preguntas. Entonces, la primera pregunta que yo te hago es, ¿teatro clásico o teatro contemporáneo? contemporáneo. Ok, ¿Viajarías al Yana, pasado sin importar las consecuencias? Sí, claro, por la anécdota. de las obras que has escrito, ¿cuál es tu favorita? La película que nunca hicimos. ¿Piensas en algún momento irte del país? Sí,
yo creo ya para cerrar, ¿trabajarías de nuevo con ese actor o esa actriz que te sacó canas verdes en algún momento? Nunca en la vida, nunca. Te quiero, ahora te quiero más, Leo. Me encanta tu respuesta tan sincera. Muy bien, bueno, de Ay, verdad, gracias. muchísimas gracias, Leo. Es una maravilla tenerte en este Sí, primer como episodio de padrino. El padrino de Show Off. Padrino, claro. Muy bien, muy bien. Qué bonito. Gracias, Sí, Maravilloso. Leo, muchísimas gracias. Bueno, espero que todos hayan disfrutado igual este conversatorio con esta joven promesa del Teatro Nacional. Y nada, esperamos continuar con ustedes. Leo, rapidito, algo que quieras recomendar de teatro, que la gente vea, que lean algo, película, algo en Netflix, que se te venga a la cabeza. Aprovecho como cherry este espacio. Sí, 16 dale, de dale. julio, vuelvo a mencionarlo. Cuídate de mí, de Eduardo Deriancén, dirigido por mí y con un elenco maravilloso en la AAA. Y en agosto, estén atentos a la página de Manada Teatro, que es mi grupo, porque vamos a estrenar Desaparecidos de Jorge Basalar dentro del marco de la primera competencia del nuevo Teatro Julieta con un elenco que es Manuel Soriano, Sandro Calderón, Daniela Trucillos, Luis Miguel Llovera y Brian Cano, con la producción de Diana Hurtado. Entonces está acá, pero ahí por algún lado está Diana. Sí, por supuesto que sí, así que el cherrizazo. Y bueno, muchísimas gracias. Como dijo Leo, veamos teatro todos, leamos lo más que podamos, disfrutemos del buen ocio Sí, por favor. y sigamos creciendo y cultivándonos con todo lo que podamos absorber y ver. Sí. Gracias, Así que amigos. nada, Gracias. Que les vaya a ti. espectacular en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, Leo, gracias, Dianita, gracias a todos por seguirnos y ya nos vemos en el siguiente episodio de Show Up. Gracias y chao a todos.